En fin, llegó el día tan esperado. Yo pensaba que solamente iba a dar la clase muestra a los tres jefes. Yo fui bien vestido. Yo con mi memoria y no recuerdo si llevé mi laptop en aquellos tiempos o ellos me prestaron una, no recuerdo. Yo ya llevaba la presentación lista. Entonces di la presentación y precisamente, creo que ya me acordé, precisamente llegué y solamente había una Mac disponible porque era la que estaba enfrente. Se infiere que había un instructor que había dado clases y me dijeron, bueno, ahí está la Mac, tómala. Y yo nunca había tocado una Mac en mi vida, pero bueno, hice lo mejor que pude. Conecté la memoria, conecté al proyector y otro punto que también iba a mencionar. Yo pensé que solamente iba a ser para los tres socios, para los tres dueños. Pues no, resulta ser que en ese preciso momento que yo llegué, estaban dando una clase y había cuatro personas ahí, más dos amigos de los socios que estaban en ese momento. Así que más o menos eran unas 9, 10 personas y me tocó dar la clase. Pero bueno, yo dije, no me voy a rendir. Tampoco es como que tuviera una llama dentro de mí. Dije, soy el mejor instructor del mundo. Nada similar, simplemente dije, bueno, vamos a hacerlo y empecé a dar la clase. Terminé la clase y bueno, les gustó. No te voy a decir que, les encantó la clase, que fui lo mejor de lo mejor. Obviamente me dieron unos consejos, unos tips. Toma en cuenta que lo que había dicho antes, que yo jamás había dado una clase presencial ni me dedicaba a exponer cuando yo estudiaba. Pero más o menos dijeron está decente. Además de estar súper, hiper, mega nervioso por tantas personas que estaban ahí, pues yo lo consideraba así, tantas personas que estaban ahí, y yo tener que dar una clase de este tipo. Obviamente los titubeos, el empezar a sudar, yo sudo mucho y cuando me pongo nervioso sudo aún más. Afortunadamente había aire acondicionado en ese momento, así que más o menos fui contrarrestándolo y también en su momento tener que estar viendo de que no, como era una Mac, y si algo saliera mal, pues yo poderlo resolver en su momento. Entonces tenía que estar atento a las personas, dar la clase, que no se fuera la atención, estar atendiendo el proyector, la computadora, los nervios, bueno, era todo un caos. Pero bueno, el chiste es que les gustó. Uno de los dueños, bueno, los tres dueños dijeron que les había gustado como yo había explicado, que era un poquito muy detallista en esa parte, que yo expliqué bien y con calma. Como te digo, me dieron ahí unos cuantos consejos. Mira, lo hiciste muy bien, pero el típico del movimiento, el que debes estar recto, bien parado, bueno, un montón de cosas. Pero al final de cuentas la clase que yo di en ese momento les gustó. A partir de ahí, no me lo vas a creer, pero se abrió un abanico de posibilidades porque gracias a esa experiencia se empezaron a desarrollar más cosas tanto en el trabajo como en mi vida personal, ya que descubrí una de las pasiones que tanto tengo, que es enseñar. O sea, yo no sabía ni siquiera, es más, yo te puedo decir que no me gustaba enseñar, pero una vez que yo me paré al frente de esas personas y fui dando la clase, porque obviamente me contrataron como instructor para dar clases ahí, estuve 3 años dando clases para personas adultas con el tema de la computación. Me gustó bastante, me gustó todo el tema, cómo me empecé yo a desarrollar, a cómo dar la clase y bueno, fue una de mis grandes pasiones, por lo cual sigo haciendo de manera online y también de manera presencial. Ya luego te voy a comentar a qué me refiero con todo esto. Ahora, recordemos el principio de todo esto. ¿Cuál era el objetivo de la entrevista? El objetivo de la entrevista era buscar trabajo como técnico en informática y terminé siendo instructor, es decir, fui buscando cobre y terminé encontrando oro. Pero lo más importante, como ya lo he dicho, fue el primer paso de un sinfín de cosas que vinieron después. En fin, estuve ahí como unos 3 años hasta que la empresa quebró. Bueno, quebrar como tal no. Uno de los socios, que fue el que me contrató, se separó de los otros dos, ya que esa empresa creo yo que sigue trabajando, pero ya se dedica más al tema de la reparación de computadoras. ¿Por qué pasó todo esto? Porque el socio que me había contratado para el tema de dar clases presenciales se había separado de los otros dos socios. Bueno, muy sencillo. Vino una persona que le comentó sobre el negocio del multinivel. Luego te platico sobre ese tema del multinivel y lo convenció tanto que, bueno, se empezó a enfocar tanto en esa parte que a los otros socios no les parecía que él estuviera haciendo o dedicando el tiempo para eso. También cabe recalcar que los socios nunca, o sea, así que fuera al 100%,
no estaban de acuerdo a que en ese lugar, en ese local, se dieran clases presenciales, ya que los otros dos, los tres eran ingenieros, pero los ingenieros les encantaba más el tema de la reparación de la computadora, de crear sistemas para empresas y ese tipo de cosas. El tercer socio creo que tuvo más influencia con el tema de abrir un aula para las clases presenciales, pero ellos dos no estaban como que muy de acuerdo. Entonces, cuando esta persona ya se unió al multinivel, entonces hubo ahí, no sé si un conflicto, solamente me vine a enterar que ya la empresa se iba a separar. Así que bueno, ¿qué creen que iba a pasar conmigo si la persona que había mantenido esa parte de las clases presenciales ya no estaba? Pues obviamente ya no iban a requerir de mis servicios. Entonces ahí empezó el fin de mi carrera como instructor. Obviamente el jefe que me había contratado siempre ha sido una buena persona y me invitó, me dijo específicamente que, bueno, si quería unirme con él al tema del multinivel. Yo dije, bueno, sí, ya no tengo trabajo, necesito encontrar algo y bueno, si tú me estás ofreciendo algo a muy corto plazo, pues debo de intentarlo. Así que me metí en este nivel, pero obviamente venía el primer defecto en ese tipo de cosas, un jovencito que en el tema de la enseñanza era muy nervioso, muy introvertido. En el tema de las ventas era peor porque lo que había que hacer era hacer una inversión porque lo que se vendía en aquellos tiempos, bueno, todavía se sigue viendo ese multinivel. Lo que se ofrecía en aquellos tiempos era café, por lo tanto yo no sabía el típico de vender puerta en puerta el café como tal, así que bueno, decidí ya no seguir porque no fue tan bueno. Además, agrégale que la inversión que yo hice creo que fue como de 750 a 1500 pesos, que no era por así decirlo, para yo poder estar dentro como tal. Esa pequeña inversión que yo hice era nada más para estar como vendedor, porque habían varios niveles. El multinivel es algo muy complejo. Había el nivel vendedor, que era el que tú comprabas producto y tú lo vendías. ¿Cuál era la finalidad de venderlo? Bueno, la finalidad era que una vez que tú comprabas el producto, tú podías comprar un plan que era bronce, plata y oro, más o menos. Así que lo que tenías que hacer era vender ese café que tú comprabas como vendedor para luego adquirirte a estos planes. Estos planes lo que hacían es que te enviaban más café, pero tú ya tenías la posibilidad de meter a más personas en tu red, por así decirlo, y esas personas que venden café, también tú te ganabas una comisión. Bueno, lo que le llaman muchos pirámides, no sé si era una pirámide como tal, porque en muchas conferencias o eventos presenciales que había, que yo iba porque tenías que ir, decían que no era una pirámide, pero bueno, en fin, terminé saliéndome, no la armé, o sea, no pude lograr el objetivo. No era algo tampoco que me gustara el tema de las ventas en su momento y con lo que tiene que ver. Ahorita las ventas son muy importantes, pero no con el tema del multinivel. Así que no me gustó y me salí. Oficialmente estaba otra vez sin trabajo porque estuve ahí como unos 3 meses. Sí vendía algo, pero pues era por el tema de la familia, los amigos que te hacen el favor de comprarlo, pero no, o sea, no hice nada más que eso. Otra cosa también, que el café que yo tenía para vender, el 80% de lo que yo iba ganando, y obviamente compraba para vender más, mi mamá se lo terminó consumiendo porque lo que sí hay que mencionar es que este café es muy bueno. Por lo que te mencionaban, por el tipo de planta con el que se hacía, creo que es Ganoderma o algo por el estilo, es que tenía cosas curativas, era muy bueno, etcétera, tenía muchas características. Entonces, mi mamá le encanta el café y todavía yo voy con mi maleta llena de café para poderlo vender. Entonces, poco a poco ella se lo iba tomando. Yo llegaba a la casa, le decía, mamá, pues no vendí mucho. Mi mamá me decía, bueno, hijo, pues ya será para la otra, mientras ella tomaba el sorbo del café que yo estaba vendiendo. Así que al final ella se lo terminó consumiendo todo. Así que bueno, me puse a pensar qué es lo que puedo hacer ahora, porque yo estaba un poco decepcionado porque encontrar un trabajo similar a lo que yo hacía antes. Cuando a ti te pasa algo malo, se te empieza a nublar la mente y piensas que no vas a encontrar algo igual,
que era lo único que existía, que ya no va a volver y que qué va a pasar ahora. Porque yo ya había encontrado una pasión, eso era lo que me gustaba y tenía yo que regresar a buscar un trabajo que a lo mejor no me gustaba, que eran tantas horas y que a lo mejor no era tan bien pagado. Por segunda vez vuelvo a recalcar que el jefe que me había contratado es muy buena persona. No recuerdo, tuvimos una conversación en un café específicamente. Me comentó, bueno, ¿por qué te decidí salir? Yo le comenté que no me sentía a gusto, que sentía yo que no era muy bueno para eso, ese tipo de cosas, en fin. No recuerdo si fue en ese preciso momento o después, él me manda un mensaje, oye, fíjate que una persona que le diste clases quiere volver a tomar clases contigo, pero ya no tenemos el aula, va a tener que ser por privado, o sea, tú vas a tener que ir a su casa a darle clases particulares y yo dije, bueno, está bien. Fui, le di la clase sin ningún problema. A esta persona le había gustado como yo le di clases. Dije, bueno, vamos a ir a su hogar a darle clases. Entonces, a esta persona como le gustó como le volví a dar clases, me recomendó con otra persona, igual adulto, una persona mayor. Le di la clase y todo muy bien. Y a partir de ahí empezó a subir otra vez, por así decirlo, mis ingresos porque yo ya estaba dando clases particulares a gente mayor por pura recomendación. Es decir, yo ya tenía como como 2 clases al día, donde en la mañana iba a darle clases a alguien y en la tarde iba a darle clases a otra persona. Entonces mis ingresos empezaron a subir y estuve así 6 meses. Entonces vamos a hacer una línea del tiempo. Yo estuve trabajando 3 años como instructor. Luego estuve más o menos viviendo del café unos 3 meses, 4 meses por ahí. Y en menos de 20 días, un mes creo, volví a conseguir trabajo como instructor particular. Y de eso estuve viviendo como unos 6 meses por ahí, igual dando clases, muchas recomendaciones. A mí me iba mejor que cuando estaba dando clases, porque obviamente ya el dinero era todo para mí porque al final de cuentas y obviamente lo que se cobraba, la temática y la dinámica, todo yo ya lo había adquirido de la empresa. Entonces ellos cobraban una parte, a mí me daban un porcentaje. Pero ya cuando lo hice yo solo y por estas recomendaciones, yo ya me llevaba todo el dinero. Claro, había que descontar el tema del transporte. Actualmente no tengo carro y en aquellos tiempos no tenía carro, entonces era el transporte en el cual a veces se iba un 15% de pasaje, pero bueno, dije es normal porque había gente que como esas personas que me fueron recomendando vivían demasiado lejos, estaba casi a hora y media de camino, era tomar 2 camiones, 2 autobuses, dos peceros, como le digan en su país, era un transporte en el cual pues tenía que tomar uno, transbordar y luego tomar otro porque vivían en zonas obviamente gente de dinero y yo tenía que transportarme hasta allá para poder dar la clase presencial o en el lugar que yo estaba dando la clase o con la persona más bien. La vida es muy graciosa porque actualmente esta persona que fue mi jefe ya es mi amigo, por así decirlo, ya es mi compa. No, él ya vive en otra ciudad, yo sigo viviendo en el mismo lugar, pero ya habíamos hablado incluso este tema, porque yo siempre le había mencionado, oye, fíjate que yo quiero hacer una escuela online, yo siento que puedo dar clases y esto y que lo otro, y él confiaba en mí. Bueno, él sigue confiando en mí. De hecho, seguimos hablando y hasta hace un par de años él me mandaba clientes para el tema de las páginas web. Ya luego les platico todo ese tema, pero él siempre ha sido buena persona conmigo y se lo agradezco porque él me dio trabajo por más tiempo, aún estando la empresa ya separada de ellos. Él siguió teniendo contacto conmigo y me dio más trabajo, que es lo que yo les estoy comentando. Pero bueno, todo lo que sube obviamente tiene que bajar y pues obviamente las clases fueron bajando. Todo por no actualizarme porque pude haber hecho, ¿cómo decirlo? O sea, si ya estaba dando algo básico, pude haber creado un nuevo temario y seguir dando clases, pero me quedé un poquito estancado, no supe cómo manejarlo y bueno, se fueron acabando los alumnos, las clases, obviamente ya la gente ya le había dado el curso y pues obviamente ya no había tantos referidos. Así que bueno, otra vez sin trabajo ni nada por el estilo, pero en este caso quise tomar acción de lo que estaba pasando. Dije, bueno, ya no puedo yo quedarme
sin trabajo, necesito hacer algo. Así que empecé a buscar en una de estas páginas en las cuales pues te dan un poco de trabajo y algo por el estilo. Pero lo que yo quería era algo local. Obviamente todavía no pensaba en nada del mundo online. O sea, aunque yo navegaba en internet y todo eso, yo trataba de buscar algo en mi localidad. Entonces tuve la suerte de encontrar un trabajo en el cual era haciendo páginas web. Entonces fui a hacer una entrevista, me contrataron. Rápidamente te estoy hablando que han de haber pasado igual unos meses, 2, 3 meses a lo mucho. Encontré este trabajo, fui a hacer la entrevista, les gustó. Obviamente ya llevaba un poco de experiencia porque yo ya llevaba la mecánica de decirles lo que yo hacía en internet y también el tema de haber dado clases. Entonces eso fue un plus ya para mí y la persona me contrató haciendo páginas web. Ocupábamos el sistema de Joomla en aquellos tiempos, porque era lo que más se manejaba, por lo menos en mi ciudad. Entonces estuve trabajando un par de meses, todo muy bien, pero ya vino el inconveniente que no recuerdo si eran como unos 6 meses, o sea, estuve ahí. La persona me dice que ya no puede pagar mi sueldo, más o menos él me estaba pagando unos 6,000 pesos mexicanos, que en aquellos tiempos el dólar todavía estaba bajo. Han de haber sido, no sé cuál es la cuenta, luego te lo pongo en pantalla, pero más o menos eso es lo que a mí me estaba pagando él por hacer páginas, unos 6,000 pesos, 6,500, algo así. Entonces esta persona me dice, oye, ya no tengo cómo pagar tu sueldo porque él no nada más hacía páginas, él hacía todo el tema de la imprenta, de lonas y ese tipo de cosas. Entonces, pues bueno, pues ya, o sea, recortó mi ingreso. Y obviamente eso fue un golpe más duro aún porque como era un sueldo fijo, constantemente yo decidí entrar al gimnasio, decidí comprarme mis cosas ya más personales. Yo ya había entrado a la universidad, era una universidad particular, de paga, por así decirlo, porque yo no tenía el tiempo para asistir a una escuela donde fuera de lunes a viernes por el tema del trabajo. Entonces decidí buscar una universidad donde solamente fueran los sábados, en las mañanas y todo muy bien. Encontré la escuela, estaba cerca, pagué la colegiatura y todo. Ya llevaba yo no recuerdo, cuando decidí hacerlo, era casi mi último mes de trabajo sin saber que era mi último mes de trabajo. Entonces, después de que estuve unos 5 meses, dije, bueno, vamos a entrar a la universidad, ya estoy estable, ya puedo yo pagarlo, o sea, no había problema al final de cuentas. Y luego pasó esto que la persona me dijo, ¿sabes qué? Ya no te puedo seguir pagando el sueldo, así que, pues bye, o sea, básicamente ese fue el término, bye. Pero había problemas con esta persona en el sentido de los pagos, es decir, tocaba la quincena y pues me decía, mira, no tengo todo el dinero, te pago una parte, luego te pago la otra y así sucesivamente. Entonces se fue acumulando el pago y me quedó debiendo 6,000 pesos que nunca me pagó. O sea, se juntó casi todo un mes de trabajo que entre que una quincena me decía, mira, te debo 1,000, mira, te debo 2,000 y así sucesivamente hasta hacerse un cúmulo de unos 6,000, 8,000 pesos. No te quiero mentir, vamos a ponerle unos 6,000 pesos, que es más o menos lo que recuerdo, porque sé que era más o menos el tema de mi sueldo. Estuve molestando a esta persona, bueno, mandándole mensaje, oye, mi dinero no me lo terminó pagando. Entonces entré en un tipo de desesperación porque ya no tenía cómo pagar ese tipo de cosas. Obviamente yo ahorré, o sea, yo tenía ahorrado de lo que yo había dado clases a las personas, más lo que tenía en este sueldo. Pero aún así yo ya estaba desesperado totalmente, o sea, yo dije, ¿ahora qué voy a hacer? Me había pasado otra vez el tema de que había encontrado algo que me gustaba, que eran las clases online, luego ya no las pude dar, y luego encontrar un trabajo donde hacer páginas web, que era lo que yo enseñaba en internet, en YouTube, de manera en hobby, dije, bueno, ya lo estoy aplicando a la vida real, y pues nada, me quedé sin trabajo, dije, ¿qué voy a hacer? Yo ya dije, pues soy una persona que al principio, cuando está la situación, yo veo todo negativo. Yo ya estaba diciendo, no, pues es que ahora qué voy a hacer, ya la universidad la voy a tener que abandonar, el gimnasio lo voy a tener que reducir, o sea, ya no pagarlo, todas las cosas que yo había comprado, que yo tenía por querer hacer, en fin, yo ya estaba haciendo el fin del mundo en esos momentos. Yo me encerré por un par de días, bueno, no un par de días, o sea, estuve un fin de semana encerrado,
pensando, o sea, cosas negativas de qué voy a hacer ahora qué va a pasar, pues ya, o sea, qué voy a hacer otra vez, sin trabajo, sin algo estable, en fin.